En un atardecer que parecía pintado por dioses antiguos, el pueblo de Tepoztlán vibraba con una energía palpable. El viento soplaba suavemente entre los árboles. Sobre la piel de Luz, un joven de 23 años. Sus ojos, de un intenso verde esmeralda, reflejaban tanto la curiosidad como la inocencia. Creciendo en un entorno lleno de historias, leyendas y antiguas tradiciones, Luz había dedicado su vida a buscar respuestas en las antiguas piedras, en los cantos de los ancianos y en los ecos de la montaña. El cerro del Tepozteco, imponente y mágico, se alzaba en el horizonte, custodiando los secretos del pasado. Aquel día, mientras Luz exploraba las ruinas que una vez fueron un santuario de deidades olvidadas, sintió un escalofrío recorrer su espalda. Una sombra se deslizó entre los árboles, pero al girar no había nada. Se rió para sí mismo, intentando apaciguar su creciente inquietud. ¿Acaso era solo su imaginación? Mientras la luz del sol comenzaba a ceder ante la llegada del crepúsculo, Luz se sentó en una de las piedras antiguas que narraban historias de tiempos remotos. En su mente, imágenes de rituales indígenas danzaban ante sus ojos, reviviendo relatos de guerreros y espíritus. Pero aquella noche todo cambiaría. Un brillo inusual captó su atención. No era el reflejo del sol, sino una esfera luminosa que flotaba suavemente entre la maleza. La esfera emitía un tono dorado que iluminaba el entorno con una calidez inusual, como si el tiempo se detuviera. Luz, fascinado, se acercó lentamente, su corazón latía con fuerza, mientras la distancia se acortaba. La esfera pulsaba como un latido, un canto antiguo al borde de ser escuchado. De repente, un susurro, apenas audible, escapó de la esfera. Busca la verdad en la oscuridad. La voz, a la vez suave y poderosa, reverberó en su pecho, generando una mezcla de asombro y miedo que paralizó sus movimientos. Luz se detuvo, un frío repentino le recorrió el cuerpo, y entendió que estaba al borde de algo que superaba su comprensión. El crepúsculo se desvanecía, y aunque el brillo de la esfera se intensificaba, una parte de él luchaba por regresar a la seguridad de su cotidianeidad. No obstante, el misterio lo había atrapado ya. Antes de que pudiera darse cuenta, la esfera comenzó a elevarse, disolviéndose en vapor, brillando como un fragmento de estrella que se pierde en la vastedad del cielo. Todo a su alrededor parecía cobrar vida. Los árboles murmuraban secretos al viento, y las sombras de los cerros parecían alargarse, como brazos llamándolo hacia el abismo del desconocido. No puedo estar solo en esto, pensó Luz, atravesado por un vórtice de emociones conflictivas, curiosidad, miedo y una profunda necesidad de entender. El eco de las antiguas voces de sus antepasados resonaban en su cabeza. Así comenzó su búsqueda de respuestas en una realidad donde lo inexplicable reinaba. La luz del día se había desvanecido por completo, y la luna, testigo silencioso, iluminaba el sendero hacia un destino que lo llamaba, un destino que prometía cambiar su vida para siempre. ¿Qué eran esas visiones que empezaban a emerger? Testigo silencioso, iluminaba el sendero hacia un destino que lo llamaba, un destino que prometía cambiar su vida para siempre. ¿Qué eran esas visiones que empezaban a emerger? En el fondo de su ser, Luz sabía que había cruzado el umbral de lo ordinario. Una mezcla de emoción y un misterioso presentimiento lo aguardaba, mientras el eco de aquella voz sacramental lo seguía. La verdad estaba más allá, en lo desconocido, y Luz estaba decidido a buscarla. El sol comenzaba a despuntar con su luz tenue y dorada sobre los horizontes de Cuernavaca, Morelos, el 12 de noviembre de 2023. Luz, sumido en sus pensamientos, caminaba por las calles de la ciudad, aún perturbado por la extraña experiencia de la noche anterior. El camino hacia su hogar se sentía pesado, como si cada paso lo acercara más a un abismo del cual no había forma de escapar.
Las sombras de los árboles se alargaban y cada murmullo del viento parecía un aviso. Al llegar a la terraza de su casa, un lugar que había sido su refugio, su mente revivía los ecos de aquella esfera luminosa. Busca la verdad en la oscuridad. La frase se repetía con insistencia, como un canto en su memoria. Fue entonces cuando decidió buscar respuestas, haciendo algo inusual para él: compartir su experiencia con aquellos que podrían ayudarlo a entender el fenómeno. Esa misma mañana acudió a un grupo de investigación paranormal que se reunía semanalmente en el centro de Cuernavaca. Al entrar en el pequeño y austero local, Luz sintió el peso de las miradas curiosas de los asistentes. Algunos eran escépticos, otros simplemente intrigados. Se presentaron uno a uno, compartiendo sus propias experiencias de lo inexplicable. Al llegar su turno, una mezcla de nervios y determinación lo invadió. Lo que vi anoche fue una esfera de luz que me habló, dijo, su voz temblando entre la audacia y la vulnerabilidad. Me dijo que buscara la verdad en la oscuridad. Silencio. Algunos asistentes se miraron entre sí. Mientras un hombre robusto y de barba canosa, el líder del grupo, se inclinó hacia adelante con interés. ¿A qué crees que se refiere con oscuridad?, preguntó, con una voz profunda que resonaba en el pequeño cuarto. No lo sé, respondió Luz, la incertidumbre marcando su tono. Pero siento que hay algo más allá de esta realidad, algo que no puedo explicar. A medida que compartía su experiencia, notó el cambio en las expresiones de quienes lo escuchaban. La curiosidad se mezclaba con el escepticismo. Sin embargo, había algunas miradas que mostraban empatía, personas que habían tenido visiones similares. Alguien murmuró que era probable que la esfera estuviera relacionada con antiguos cultos mexicas que buscaban el conocimiento oculto. El tiempo transcurrió, y a medida que finalizaba su relato, Luz se sintió aliviado pero también preocupado. ¿Se había abierto realmente a la verdad o había sido simple curiosidad? La sensación de ser un paria en su propia vida significaba que se encontraba dividido entre la razón y lo desconocido. La charla continuó, enlazada por anécdotas personales, pero pronto el tema se desvió hacia una figura que se volvió el foco de atención. Un escéptico llamado Ricardo, que cuestionaba cada experiencia, tratando de desestimar cualquier creencia en fenómenos sobrenaturales. Con un tono desafiante, Ricardo tomó la palabra. No hay necesidad de caer en la trampa de lo inexplicable, todo tiene una explicación racional. Lo que experimentaste, Luz, pudo ser el resultado de un sueño vívido o un estado alterado de la conciencia. La mente es poderosa y tiende a crear realidades convincentes cuando se siente amenazada. Al escuchar esto, Luz sintió su espíritu tambalear. La lógica del hombre amenazaba con apoderarse de la visión que brillaba en su interior. Pero entonces recordó el eco de la voz, un susurro que había calado hondo en su ser. Había algo en esa experiencia que resonaba más allá de la razón, un cuadro vívido que su mente no podía simplemente ignorar. Durante la reunión, Luz tomó la decisión de documentar su experiencia, una prueba tangible, grabar desde sus sueños recurrentes hasta las intuiciones que comenzaban a surgir. Había que materializar lo etéreo, darle forma a lo que sentía. La idea de un diario de lo inexplicable se apoderó de él. Para la próxima semana, pensó, tendría su primer vistazo a la verdad que tanto anhelaba. Mientras abandonaba el local, sintió el peso de la duda, pero a la vez una extraña determinación lo impulsaba hacia adelante. La voz de la esfera aún resonaba en su ser, y un sutil temblor en su pecho lo decía todo. Debía buscar más allá de la lógica, más allá de lo que le podían replantear la razón. Porque en el vasto universo de la oscuridad, su verdad podría revelarse, y con ella, un nuevo camino. Así empezó la búsqueda de Luz, donde cada paso lo llevaría a confrontar no solo el miedo que lo acechaba, sino también las verdades que la realidad le había ocultado. La certeza tenía que encontrar su eco en la oscuridad, pero ¿estaba preparado para lo que podría descubrir?
cernido en un velo de incertidumbre, comenzó a acechar su destino, elaborando preguntas que lo impulsarían a nuevas dimensiones de un viaje aún inexplorado. Las puertas de lo desconocido estaban apenas entreabiertas. La semana siguiente, Luz se sentó en su habitación, rodeado de páginas en blanco, bolígrafos y un viejo grabador que había encontrado en el desván de su abuelo. El aire, cargado de tensión y expectativa, pareció volverse más denso a medida que el calor del día declinaba. A través de la ventana, la luz del atardecer envolvía la habitación en un cálido resplandor, pero en su interior la sombra de la duda comenzaba a tomar forma. Mientras luchaba por poner en palabras lo que había experimentado, un eco de angustia se asomaba a sus pensamientos. La lógica, que había prometido ser su guía, parecía ahora una prisión de la que necesitaba escapar. ¿Hay algo que realmente pueda explicar lo que sucedió?, se preguntó mientras su mano temblaba sobre el papel. La voz susurrante le había revelado un propósito, pero la batalla interna contra la duda y la razón se intensificaba. Decidió que, para continuar, necesitaba más que sus propios sentimientos. Requería la opinión de expertos, voces que, aunque escépticas, pudieran desafiar su percepción. Era momento de poner a prueba la realidad. Con determinación, tomó su teléfono y llamó a varios médicos y científicos de renombre, explicando brevemente lo que había vivido. La respuesta fue un torrente de escepticismo y cinismo. «Nunca he escuchado nada semejante», le dijo uno de ellos. «¿Esta esfera, dices? ¿Te has hecho un escáner cerebral? Podría ser un efecto secundario de la falta de sueño». Cada respuesta refutativa reforzaba la tirantez en su pecho. Poco a poco la convicción de Luz empezó a desmoronarse, y con cada interacción sentía el peso de la realidad aplastando su verdad. La última llamada fue particularmente intensa. El científico, un conocido neuropsicólogo, cuestionó su cordura. «Luz, no se puede afirmar que una esfera del espacio esté comunicándose contigo. Esa no es una explicación científica». Las palabras del hombre resonaron como campanas que repicaban en su mente. La lógica triunfaba una vez más. Sintiendo que estaba perdido en un océano de dudas, Luz abandonó la búsqueda de respuestas telefónicas y se sumió en un torbellino emocional. La desesperación se hizo palpable, cada murmullo de escepticismo asestando un golpe a su ya debilitada confianza. Volvió a repasar las grabaciones de sus sueños, susurros arrastrados por el viento, pero esta vez la voz que una vez lo llenó de esperanza ahora le resultaba distante. Las noches se convertían en una oscura aletargada y los días se sucedían en una rutina gris. Determinado a seguir su camino, se buscó la compañía de unos friends, quienes a pesar de sus dudas decidieron ayudarlo a investigar. Como una tela de araña, su círculo de apoyo se tejía, pero con ello la crítica y la lógica nuevamente arremetían. «Quizás deberíamos investigar más sobre esa esfera en la biblioteca», sugirió uno de ellos. Solo las noches se convertían en una oscura aletargada, y los días se sucedían en una rutina gris. Determinado a seguir su camino, se buscó la compañía de unos friends, quienes a pesar de sus dudas, decidieron ayudarlo a investigar. Como una tela de araña, su círculo de apoyo se tejía, pero con ello la crítica y la lógica nuevamente arremetían. «Quizás deberíamos investigar más sobre esa esfera en la biblioteca», sugirió uno de ellos, solo para que otro protestara. «O simplemente deberías dejarlo ir, no te hace bien, Luz». Así, la tensión fue aumentando, y en un momento crucial, Luz estalló. «No lo entienden. Esta búsqueda no es solo sobre mí, es sobre algo más grande, algo que nos conecta». En el silencio que siguió, se dio cuenta de que a pesar de los amigos que lo rodeaban, él seguía solo en su experiencia, una verdad bífida que demandaba ser liberada. El contraste entre su fervor y las voces racionales generó una atmósfera cargada, a punto de estallar. Lo que sucedió esa noche fue repentino. Después de una discusión más, Luz se aisló en su hogar, buscando refugio en la memoria de su experiencia.
Un sueño profundo lo llevó a un lugar vasto, donde la esfera brillaba de nuevo. Esta vez, claramente definida, emergía de la oscuridad como un faro en la tormenta. «Tú eres el arquitecto de tu propia realidad», resonó la voz. Era un recordatorio sutil, una verdad atrapada en el rincón de su mente que desbordaba como un torrente. La revelación parecía flotar en los bordes de su conciencia hasta que se desvaneció ante el peso de la lógica. Cuando despertó, con el alba como telón de fondo, sintió que una parte de su espíritu había reavivado ese fuego interior. Luz se armó de valor e impulsó su propia narrada, la de validar a los incrédulos, a la esfera, incluso a la duda misma. Lo inexplicable era su brújula, su luz en la oscuridad. En un giro dramático, se dio cuenta que su búsqueda sería la manera de enfrentarse a sus miedos. Como si elásticos de adrenalina lo atravesaran, el frágil hilo de la realidad empezó a desdibujarse. En el fondo, el eco de las palabras de la esfera lo perseguía. «Tú eres el arquitecto». Y comprendió que solo con la aceptación de su verdad podría correr el velo de la incertidumbre. El sol despertó en el horizonte mientras Luz se preparaba para desafiar la razón y liberarse de las sombras. La búsqueda apenas empezaba y algún día la respuesta flotaría hacia él en su forma más pura. Pero, ¿cuál sería esa respuesta y en qué oscuridad se encontraría? Ajustándose las manos, sintió el aliento profundo del misterio frente a él. La puerta del desconocido aún permanecía entreabierta. El viento soplaba suavemente al amanecer del cuarto día de la búsqueda de Luz, 1999, en el corazón de Cuernavaca, Morelos. La luz del sol empezaba a filtrarse entre las nubes, creando un espectáculo de colores que danzaban en el cielo. Sin embargo, el esplendor del día no podía ocultar la inquietud que crecía dentro de su pecho. Algo lo llamaba, un eco. «Tú eres el arquitecto de tu propia realidad». La frase resonaba en su mente, pulsante, oscura, como si la misma esencia del universo intentara comunicarse con él. Dibujó su camino a la antigua biblioteca de la ciudad, allí donde acumular siglos de sabiduría y misterio. La sensación de estar rodeado de tanto conocimiento lo cobijaba, pero también lo inquietaba. El deseo de conocer lo que no se podía ver lo impulsaba a sumergirse en los libros. Frente a estanterías apiladas con volúmenes de diversos temas, Lutz se enfocó en uno en particular que asomaba entre los demás. Los mitos de los antiguos, un texto que prometía revelar secretos olvidados. Al abrir el libro, mientras el olor de las páginas viejas lo envolvía, las palabras parecían danzar. Leía pasajes sobre civilizaciones que veneraban a los astros, rituales que invocaban fuerzas difíciles de comprender. En ese momento, un fragmento se detuvo frente a sus ojos, lleno de simbolismos que parecían hechos carne. Quien busca con fe, se encuentra con verdades ocultas. De repente, un rayo de luz atravesó una ventana, iluminando el texto, y Luz sintió un estremecimiento. Las palabras parecían cobrar vida, y él mismo se convertía en parte del relato. En su mente vislumbró imágenes de antiguos rituales, danzas alrededor del fuego, la invocación de espíritus ancestrales, círculos dibujados en la tierra. Se sentía como un viajero en el tiempo. Un eco de voces lejanas resonaban en su interior. Con cada página, Luz entendía que su búsqueda no solo era personal, sino también un llamado que se extendía hacia su historia familiar. Se dio cuenta de que no solo él había estado buscando respuestas, sino que su linaje lo había hecho a lo largo de generaciones. La tarde se deslizaba mientras Luz profundizaba en los secretos de un códice antiguo. Ella hablaba de símbolos, pictogramas que narraban historias de realidades alternativas, y algo en su ser se iluminaba. Las palabras parecían danzar entre el tiempo y el espacio, dibujando un mapa que conducía a un destino desconocido, pero cautivador. El libro, se decía, había pertenecido a un gran chamán que había guiado a su pueblo a través de tiempos de crisis, y ahora tocaba a Luz hacerse eco de esa sabiduría.
El cielo se oscureció al caer la noche, envolviendo la biblioteca en un manto de sombras. Luz, con un fervor nuevo, decidió que no podía esperar. La única manera de desentrañar lo que el universo le ofrecía era a través de un ritual que honrara su descubrimiento. Sin embargo, sabía que debía ser cauteloso. En su mente resonaban las advertencias de su amigo. Hay poderes que los hombres no deben intentar entender. Al salir a la calle, un impulso lo llevó hacia un pequeño mercado donde vendían objetos de la tradición indígena. Allí encontró un conjunto de piedras, cada una con inscripciones que parecían conectar las energías de la tierra y el universo. Luz sintió que un viejo espíritu se manifestaba en él, guiándolo. Sabía que estas piedras eran un catalizador para su ritual. De regreso a su hogar, el aire se sentía cargado de posibilidades. Luz acomodó su sala en un espacio sagrado, colocando las piedras en un círculo mientras recitaba un mantra que encontró en los textos antiguos. Era un momento de conexión profunda, un llamado a sus ancestros para que lo guiaran y le revelaran los secretos de la esfera. Cerró los ojos. Su respiración se volvió lenta y meditativa, dejando que el eco del universo ingresara en su ser. Las imágenes danzaban de nuevo ante él, el fuego, los espíritus, la esfera brillando como un faro en la niebla. Sintió cómo su esencia se disolvía, dejando que la intuición guiara su mano. En ese estado trascendental, Luz empezó a vislumbrar símbolos en el aire, formas que emergían como proyecciones de su mente. Eran figuras interconectadas que creaban patrones en la penumbra. Siguió el flujo de esas imágenes, sintiendo que el camino de su búsqueda se expandía. Las conexiones se tornaban más claras, cada símbolo revelando más de la verdad sobre su propia naturaleza y la historia de su linaje. Pero, bajo la mística emoción, el miedo empezaba a aflorar en su pecho. ¿Qué significaba realmente encontrar la verdad? La revelación apenas comenzaba a abrirse ante él y ya no podía ignorar la dualidad de su búsqueda. De repente, la esfera se desvaneció, reemplazada por sombras del infinito. Mientras la esencia de su búsqueda se desplegaba, comprendía que la verdad no sería sencilla, que la realidad podía volverse un laberinto sin salida. Quien busca con fe se encuentra con verdades ocultas, resonó de nuevo en su mente, como una advertencia en medio de la revelación. La penumbra era espesa y sintió que la lógica comenzaba a desvanecerse, llevándose consigo la línea que separa lo real de lo místico. Pero en esa penumbra, Luz se dio cuenta de que su búsqueda era un hilo de luz que no podía ser apagado. La revelación estaba empezando a asumir una forma, algo nuevo y desconocido. A través del velo de su mente, un destello surgió, una señal, un mensaje resonando que prometía desvelar el corazón de toda búsqueda. Con cada respiración, una nueva parte de la verdad se desdoblaba, y él, como un faro de búsqueda, se preparaba para abrazar lo desconocido. Apenas estaba empezando a cruzar la puerta que lo llevaría al entendimiento real. La brisa fresca de la mañana acariciaba el rostro de Luz mientras despertaba de su experiencia trascendente. Las primeras luces del día se filtraban a través de la frondosidad de los árboles, creando un juego de sombras y destellos que transformaban el entorno en un lugar casi mágico. La esfera había dejado una marca profunda en su ser, una huella que iba más allá de lo físico. Era como si las dimensiones de su existencia se hubieran ampliado, conectándolo con lo sagrado y lo ancestral. Decidido y aún tembloroso, Luz se levantó del suelo cubierto de hojas. Llevaba en su mente la sensación de que no podía permanecer inactivo. Había una urgencia que lo empujaba hacia adelante. Debía encontrar el ritual que le permitiría trascender su propia existencia y sumergirse en las profundidades del conocimiento ancestral. Las visiones que había tenido eran solo la punta del iceberg. Había más por descubrir, más por comprender.
Consciente de que su preparación había comenzado, Lutz se dirigió a la antigua biblioteca de su pueblo, un lugar venerado por sus generaciones pasadas. Allí, entre polvo y páginas desgastadas, se contaban historias de ancestros, relatos de luchas y victorias, secretos que habían sido transmitidos a lo largo del tiempo. Al entrar, el aroma a papel viejo y madera añeja llenó sus pulmones, dándole la bienvenida al hogar del saber. Cada paso que daba se sentía más pesado. La responsabilidad de su búsqueda pesaba sobre sus hombros como un manto sagrado. En su corazón, el latido del universo parecía resonar. Se acercó a un libro que lo había llamado, titulado Rituales de la Tierra y el Cielo. Lo abrió y se encontró con un mundo de símbolos antiguos, de invocaciones que prometían conectar el alma humana con las fuerzas universales. La idea de un viaje espiritual se dibujaba ante él, y no pudo evitar una mezcla de asombro y miedo. Mientras pasaba las páginas, una ilustración llamó su atención. Un ritual que requería la participación de elementos de la naturaleza y un intenso enfoque mental. La ceremonia prometía un estado de conciencia expandido, un portal hacia experiencias fuera del cuerpo, donde las memorias ancestrales emergían y se entrelazaban en el presente. Luz comprendió que esa era la clave. Recopilando los componentes descritos en el libro, Luz dejó la biblioteca con la mente a 1000 por hora. Se sentía vibrante, como un imán de energías. Decidió llevar a cabo el ritual en la cima de la montaña donde había tenido su primer encuentro con la esfera. Sabía que ese lugar le otorgaría una conexión aún más profunda con el universo. La naturaleza, en su esplendor, sería testigo de su transformación. El trayecto hacia la montaña no fue fácil. Cada paso era un desafío. El clima cambió repentinamente, nubes pesadas se cernían sobre él, lo que intensificó su sensación de desafío. Pero a medida que escalaba, una voz interna le recordaba el poder de la conexión con lo divino. La naturaleza parecía responder a su llamada, y momentos después, una luz dorada rompió las nubes, como un faro guiando a un náufrago hacia la costa. Luz se sintió como un canal, un nexo entre el cielo y la tierra. Finalmente alcanzó la cima. El paisaje se extendía ante él como una inmensa obra de arte. Una sinfonía de colores naturales que alteraban su percepción. Encendió una pequeña fogata y dispuso los objetos sagrados a su alrededor: piedras, hierbas y una pequeña flauta de barro que había heredado de su padre, un objeto que contenía la esencia de su linaje. Cerró los ojos y comenzó a tocar una melodía suave y envolvente, dejándose llevar por el sonido. A medida que las notas flotaban al viento, comenzó a sentir el tirón de la gravedad. Su cuerpo parecía volar, su mente se expandía en un mar de posibilidades. Cada nota era un hilo que tejía conexiones con su pasado y su futuro, una red que le revelaba información olvidada. Imágenes de sus antepasados danzaban a su alrededor. Podía ver sus rostros y sentir sus emociones. En ese estado de éxtasis, Lutz experimentó una extraña separación de su cuerpo. Era como si su esencia flotara por encima de él, observando desde un rincón elevado. Las palabras llegaban a su mente con claridad afilada. Eran sus ancestros, hablándole, guiándole, dándole la sabiduría que había buscado. El ritual pareció dibujar un mapa dimensional de su ser, una señal de que lo que iba a descubrir era parte de un ciclo eterno. «Eres el eco de tus ancestros», resonó una voz profunda y suave. Luz entendió que la búsqueda de la verdad no solo era suya, era una herencia compartida. Ahora, en la cima del mundo, su corazón se abría al entendimiento de que el pasado, el presente y el futuro eran la misma corriente de tiempo. Una visión emergió, un río de luz brillante fluyendo a través del espacio. De modo que comprendió que el ritual no solo era un vehículo para la conexión, sino un camino para la sanación de su linaje. Con cada latido, la energía se intensificaba. Estaba listo para abrazar la revelación final que había tomado forma en su interior.
Al abrir los ojos, Luz sintió que un nuevo horizonte se dibujaba ante él. La experiencia había firmado un pacto, un compromiso con lo divino y lo ancestral. La transformación que había anhelado comenzaba a tomar forma, como un ciclo que se cerraba, pero a la vez, por primera vez, sentía que su buscador había encontrado su destino. Pero aún había más por venir. La sinfonía de su alma resonaba con una claridad nueva. Con cada inhalación, el eco de lo desconocido lo llamaba, prometiendo más revelaciones. Luz era ahora un guerrero del espíritu, listo para descifrar el mensaje que lo aguardaba en el umbral de una revelación aún más profunda. Así, con el corazón acelerado y la mente despierta, se preparó para el siguiente paso en su viaje, la profecía que, sin duda, sellaría su transformación. El aire era fresco y eléctrico, cargado de un destino inminente. El día había sido un mosaico de emociones y experiencias hasta ahora inexploradas. Luz, aún reverberando en la luz de su reciente revelación, se encontró en la cima de un acantilado que se alzaba como un antiguo guardián sobre el mundo. Tan lejos de la fragilidad de su pasado, ahora se sentía anclado en algo más grande. Las nubes tejían sombras pasajeras sobre el paisaje, como si la tierra misma respondiera a su llamado interior. El silencio era profundo, pero en el fondo de su mente algo se agolpaba, una intuición pulsante que amenazaba con desbordarse en una visión que requeriría toda su atención. Repentinamente, el horizonte se iluminó como si un portal se abriera en la distancia. Con el corazón palpitante, Luz cerró los ojos y permitió que su espíritu danzara hacia la profundidad de esta nueva experiencia. Busca la verdad donde la luz encuentra la sombra. Resonó una voz, familiar y extraña al mismo tiempo, llenando su ser de una serenidad inexplicable. Abriendo los ojos, vislumbró un objeto flotante en el aire frente a él, un espejo tallado en obsidiana negra. A medida que se acercaba, su superficie reflejaba no solo su imagen, sino también fragmentos de la historia de su linaje, destellos de ancestralidad que atravesaban las dimensiones del tiempo. En ese momento, la atmósfera cambió radicalmente. Como si el viento llevara consigo antiguos susurros, cada ráfaga parecía articular el eco de secretos olvidados. La imagen en el espejo se distorsionó y se transformó, mostrando escenas de sus ancestros en momentos críticos de sus vidas. Guerreros que luchaban por la verdad, mujeres que desafiaban la opresión y niños que se alzaban en un canto de esperanza. «Tienes que recordar», gritó una de las imágenes, su voz resonando con fuerza en el pecho de Luz. La angustia y la pasión de aquellos seres parecían fusionarse con su propio ser. Estas no eran meras visiones, eran llamas de fuego que ardían con la energía de su historia. Sintió cómo el dolor y el orgullo de cada uno lo envolvían, enseñándole que la lucha había sido no solo suya, sino un hilo invisible que conectaba su existencia con el pasado. Sentado en la roca fría, Luz sintió cómo la emoción comenzaba a manifestarse a través de él. Las lágrimas surcaron su rostro mientras los ecos de sus antepasados lo impulsaban hacia adelante. Tenía que cumplir con su parte del pacto. Debía enfrentar su verdad y brindar a la humanidad lo que había descubierto. La profecía no era solo personal, era un llamado a revivir una lucha colectiva. Con cada latido, percibía que al sanar su linaje, también estaba sanando un mundo herido. «Tu camino los liberará», dijeron las voces, un coro melodioso que parecía vibrar en su esencia. En ese instante, Luz supo que debía actuar. Su transformación no consistía únicamente en la comprensión, era la acción que debía seguir a esa revelación. Un sentido de responsabilidad lo abrazó, inmenso y abrumador. Pero también había una fuerza, una luz que le recordaba que llevaban su legado a cuestas.
Sin previo aviso, el espejo emitió una brillante luz blanca que lo envolvió, como si un rayo de sol lo abrazara en un momento de revelación. Luz sintió que se desmaterializaba, pero en lugar de miedo fue embargado por una poderosa sensación de pertenencia. Esa luz lo transportó a un vasto paisaje de colores vibrantes, donde podía percibir cada hoja, cada brisa, cada susurro del universo. Era un espacio donde el tiempo no estaba confinado por la lógica, sino fluía como un río interminable. En ese lugar se encontró con figuras ancestrales que danzaban a su alrededor, celebrando su llegada. Ellos le mostraron un camino lleno de luces titilantes, y Luz comenzó a caminar. Cada paso resonaba con el eco de lo que él había sido y de lo que estaba llamado a ser. Un profundo conocimiento le atravesó el alma. Cada latido del universo lo impulsaba, recordándole que las respuestas nunca habían estado fuera de su alcance, sino dentro de su ser. «Eres el guardián de la verdad», resonó su esencia en el aire a su alrededor. Y Luz finalmente entendió. No estaba solo. El ciclo de la vida, la búsqueda de la luz, la lucha por la verdad, todo vibraba en un único horizonte resplandeciente. El universo lo contemplaba con interés y reverencia. Al mirar hacia atrás, vio el reflejo de su vida, que ahora se entrelazaba en un tejido cósmico de sabiduría. Justo cuando su conciencia comenzaba a armonizar con este nuevo entendimiento, la imagen de su familia apareció delante de él, justo al borde de un precipicio. Un atisbo de miedo cruzó por su mente. ¿Estaban ellos en peligro? Con un grito reprimido, la visión se desvaneció, llevándose consigo la angustia, pero dejando en su lugar un compromiso feroz. «No permitas que su luz se apague», resonó una última vez una voz profunda en su ser. Y así comprendió que no podía escapar de esta realidad. Tenía que regresar, empoderar a su voz ancestral y llevar el mensaje en su corazón. Todo lo que había experimentado era solo un preludio. La noche que se avecinaba traía consigo no solo profecía, sino también un deber. Con el eco de sus antepasados resonando en su ser, Lutz regresó al mundo físico, ya no como un buscador perdido, sino como un mensajero de luz. A medida que la oscuridad comenzó a envolver el paisaje, también en su interior surgía una certeza renovada. Su viaje apenas comenzaba, y con la bruma del ocaso, sabía que el verdadero significado de su existencia estaba a un paso de revelación. Pronto se prepararía para compartir lo que había aprendido, dispuesto a enfrentar los desafíos futuros con un corazón abierto y un espíritu indomable. La profecía lo esperaba. El crepúsculo se desvanecía ante los ojos de Luz mientras regresaba al mundo tangible que conocía. La transición fue etérea, entrelazada con la fragilidad de los recuerdos de su viaje. Y a medida que sus pies tocaban nuevamente la tierra, un distante zumbido resonó en sus oídos. No era el sonido del viento, sino un eco profundo, un recordatorio de su misión aún inacabada. Estaba en el corazón de su pueblo, donde las luces comenzaban a encenderse en las casas, reflejando la calidez del hogar. Sin embargo, el brillo de esas luces no podía ahogar la profunda oscuridad que sentía en su interior. La angustia por su familia lo consumía. Su madre, sus hermanas y su padre, cada uno representaba un hilo vital en el tejido de su existencia, y si la visión antes de su travesía era un presagio, debía actuar rápido. Con el firme propósito de su misión resonando en su pecho, Luz se encaminó hacia la plaza central del pueblo, donde en otros tiempos había compartido risas y sueños con su gente. Sin embargo, aquella noche la atmósfera era diferente. Un aire pesado, casi eléctrico, lo envolvía mientras la gente miraba hacia el horizonte, ajenos a la batalla que se libraba en su corazón. «¡Luz!», gritó su amigo Mateo, atravesando la multitud persiguiendo a su figura conocida. Su rostro, acostumbrado a la alegría, estaba marcado por la preocupación. «¿Dónde estuviste? Nos tenías a todos en vilo».
Luz sintió una punzada en su pecho. No podía compartir la magnitud de su experiencia, ni la llamada que resonaba en su interior. Sería difícil transmitir lo vivido en ausencia de palabras, así que, en un susurro, se limitó a contestar: «He estado buscando respuestas. Urge que hablemos». Mateo, algo confundido, lo siguió. Las luces de la plaza danzaban, reflejando la inquietud en su interior. La plaza, que antes era un lugar de unión, ahora parecía un espacio dividido por una inminente realidad, como si las sombras se alargaran y acercaran a pasos agigantados a los presentes. Mientras atravesaban la plaza, el miedo se apoderaba de Luz. La advertencia que había recibido en su visión giraba en su mente. Su corazón latía con fuerza y la presión en su pecho aumentaba. «Luz, ¿de qué hablamos?», dijo Mateo, frenando su paso. «De lo que está por venir», respondió Luz, sintiendo el sudor en su frente. «Algo está por suceder. Hay desafío en el aire y nuestra gente no lo ve». Mateo frunció el ceño, pero no podía desestimar la desesperación en la mirada de su amigo. Entre murmullos, la multitud comenzó a disolverse mientras las sombras se alargaban sobre ellos. Sin embargo, lo que Luz sentía no era solo miedo, era una mezcla de una urgencia inexplicable y determinación. Entonces, la voz de Luz resonó con una fuerza que él mismo no sabía que poseía. «¡Escuchen!», exclamó, buscando la atención de los que aún estaban en la plaza. «El tiempo de permanecer ciegos ha terminado». Muchos lo miraron con curiosidad, algunos escépticos, pero otros llenos de preocupación. Entre ellos vislumbró a su madre, arrugada de preocupación, y a sus hermanas, cuyas miradas reflejaban inseguridad e inquietud. «He visto lo que está por venir. No podemos ignorarlo. Debemos prepararnos. La noche no solo trae oscuridad, sino una prueba que definiría el futuro de nuestro pueblo». Una marea de murmullos se elevó entre los presentes mientras la ansiedad se convertía en incredulidad. Sin embargo, antes que pudiera continuar, el cielo tronó. Y relámpagos cortaron el firmamento, iluminando brevemente a la multitud. En ese momento, Luz comprendió. La naturaleza lo respaldaba, y la gravedad de su mensaje se manifestaba en el mundo que lo rodeaba. El temor en sus corazones se transformó lentamente en atención. El eco del trueno fue seguido por un súbito silencio, como si el universo estuviera escuchando. Luz sintió que su energía vibraba con un poder ancestral. «Se acerca algo grande», gritó, con la fuerza de su despertar resonando. «Cada uno de nosotros tiene un papel que desempeñar. Juntos debemos saber qué significan nuestros relatos ancestrales y preparar nuestra alma para lo desconocido». Y así, mientras la oscuridad comenzaba a envolver cada rincón del pueblo, una chispa de nueva esperanza se encendía en el corazón de cada persona que lo escuchaba. Luz contempló a su gente, sabiendo que lo que había comenzado como una búsqueda personal se estaba convirtiendo en una cruzada colectiva. Con el eco de sus palabras aún presente, supo que la profecía ya había comenzado a tejer su destino. Entonces, con una mirada de resolución, dio un paso hacia adelante, listo para enfrentar lo que fuese, aunque el tiempo, en su esencia, era inminente y eterno.